¿Qué tal, jóvenes? Hoy comenzamos con la quinta lectura de nuestra batería facilitada por el Ministerio. El título dice, Inteligencia Artificial en la Educación Boliviana. Oportunidades, retos y perspectivas científicas, ¿no? Ya conocemos la mayoría qué quiere decir esto de la inteligencia artificial. Como podrás notar, va a estar enfocado nuevamente en nuestro contexto. Tres elementos importantes que vamos a tener en cuenta dentro de esta lectura. Vamos a hablar de las oportunidades que nos está trayendo la IA, los retos que hay que enfrentar y perspectivas científicas. Por tal razón, vamos a tener también en cuenta aquellos datos necesarios para ver por qué hay oportunidades y por qué aún es un elemento que tiene barreras que detienen su avance dentro de lo que sería el campo educativo. Vamos con la primera parte, ¿no? Dice, resumen. El rápido avance de la tecnología artificial, IA, está transformando la manera en que se concibe la enseñanza y el aprendizaje en todo el mundo. En Bolivia, la incorporación de herramientas basadas en IA, desde tutores virtuales hasta sistemas de analítica de aprendizaje, ofrece la posibilidad de mejorar la calidad educativa, reducir brechas de acceso y personalizar la instrucción. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías plantea desafíos técnicos, éticos y estructurales, que deben abordarse con evidencia científica. El presente artículo revisa de forma accesible para estudiantes de bachillerato los fundamentos neurocientíficos que sustentan la personificación del aprendizaje. Describe las principales aplicaciones de IA en entornos escolares bolivianos y analiza los obstáculos de infraestructura, capacitación docente y privacidad de datos. Se incluye datos estadísticos oficiales, INE 2023, y estudios internacionales, UNESCO 2022, para contextualizar la realidad local. Finalmente, se discuten líneas de investigación y políticas públicas que podrían orientar en integración responsable de la IA en la educación del país. Recuerda que en el resumen vamos a tener las ideas principales que el autor desarrolla en su texto. Por tal razón, no podemos subrayar oraciones completas y dejar otras de lado, porque cada oración aporta información que ha sido explicada a lo largo del documento. Así que la recomendación que yo te puedo dar en esta parte es que si vas a subrayar, uno siempre subraya palabritas o frases de cada oración, pero solamente aquellas que sean las más importantes. Segunda recomendación, como son ideas diferentes, podrías utilizar distintos colores para cada oración, ¿no? Preferentemente usa siempre colores distintos, que sean suaves, para que no sea muy fuerte a la vista, ¿no? Una pinturita te ayudaría muy bien, ¿no? Entonces, aquí también vamos a ir haciendo este paso para que veas cómo se subraya esto. Vamos a marcar aquí, listo, ¿no? Dice, el rápido avance de la inteligencia artificial está transformando de manera en que se concibe la enseñanza y aprendizaje en todo el mundo. Entonces aquí hablamos de un avance rápido de la IA que está transformando la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Obviamente a nivel mundial. Ahora, contexto importante en Bolivia, ¿no? Dice, la incorporación de herramientas basadas en IA, desde tutores virtuales hasta sistemas de analítica de aprendizaje, ofrece oportunidades de mejorar la calidad educativa. Entonces aquí ofrece posibilidades de mejora, no necesitamos subrayar, posibilidades, ¿no? De mejorar la calidad educativa, ¿no? Preferentemente siempre es puntual la palabrita o la frase. Reducir brechas de acceso y personalizar la institución. Sin embargo, la adopción de estas técnicas plantea desafíos técnicos y éticos y estructurales. Entonces, ten en cuenta que hay tres desafíos que vamos a tener que subsanar, que deben abordarse con evidencia científica, ¿ya? Entonces, tenemos que viendo desde un respaldo científico.
El presente artículo revisa de forma accesible para estudiantes de bachillerato los fundamentos neurocientíficos. Oh, y sí, aquí ten en cuenta que nos decía en el título perspectivas científicas. Por tal razón, al hacer un análisis científico, vamos a verlo desde una perspectiva neurocientífica, neuronal, nuestra cabecita, ¿no? Que sustenta la personificación del aprendizaje. Sustenta personificación del aprendizaje es importante, porque no solo es aprendizaje, es personificación del aprendizaje, ¿no? Y describe las principales aplicaciones de ella en entornos escolares, analiza los obstáculos de la infraestructura y capacitación docente. Esta parte, por ejemplo, chicos, ya lo podemos relacionar con las otras lecturas, porque ya habíamos dicho que existe una brecha digital. Dentro de la brecha digital habíamos mencionado que la infraestructura es uno de los elementos importantes. También hablamos de la capacitación docente y la privacidad de datos, ¿no? Aquí también ya se nos mencionan cosas de las otras lecturas. Entonces, algo muy bonito en esto es que la información está relacionada. Si tú estás leyendo desde la primera, hay vocabulario de la primera que te va a servir para la segunda, tercera, cuarta y también, por ejemplo, estos tres últimos temas que vienen desde la brecha digital hasta lo que sería la IA, ¿no? Se incluyen datos estadísticos oficiales de la INE, UNESCO. Entonces vamos a tener estos datos estadísticos de estos lugares para contextualizar la realidad local. Finalmente, se discuten líneas de investigación, ¿no? Políticas públicas que podrían orientar la integración responsable de la IA en nuestro país, ¿no? Entonces, obviamente yo acá lo he hecho subrayando de un solo color, porque si iría cambiando, nos tomaría mucho más tiempo. Pero ten en cuenta el dato que te dije, ¿no? Cada oración hemos rescatado las palabras más sobresalientes, las que nos van a ayudar a entender y de lo que se habla en este texto. Después tenemos lo que sería la introducción. Recuerda que en la introducción hemos dicho que se nos va a presentar el tema y las ideas principales. Acá nos dice, en los últimos 10 años, la IA ha pasado de ser una disciplina de nicho a una herramienta omnipresente en la vida cotidiana. Algoritmos de aprendizaje automático, Machine Learning, permiten que una computadora reconozca patrones en grandes volúmenes de datos y tome decisiones con mínima intervención humana. En el sector educativo, estas capacidades se traducen en sistemas capaces de diagnosticar dificultades de aprendizaje, recomendar contenidos y adaptar la velocidad de enseñanza a cada estudiante. La pandemia de COVID-19 aceleró la digitalización de la educación en América Latina. Según el informe de la UNESCO 2022, el 78% de los países de la región utilizó plataformas en línea para la continuidad pedagógica, lo que generó una mejora, una mayor exposición a soluciones basadas en IA. Bolivia, con una población estudiantil de más de 2 millones de jóvenes en educación secundaria, datos del INE 2023, enfrenta retos históricos de desigualdad territorial, limitaciones de infraestructura y escasez de personal docente capacitado. En este contexto, la IA se presenta como una oportunidad, uy, nos subimos mucho, una oportunidad para ofrecer recursos educativos de calidad, sin necesidad de presencia física constante, pero también como un reto al requerir conectividad, datos confiables y marcos regulatorios claros. El objetivo de este artículo es proporcionar una visión científica y práctica sobre cómo la IA puede transformar la educación boliviana, considerando tanto sus potencialidades, beneficios, como los límites que la realidad local impone, ¿no? Entonces, acá ya tenemos a grosso modo lo que es el tema y los puntos que va a tratar este escrito. Recuerda que en el desarrollo, ¿no? Que sería justamente esta parte de acá, fundamentos neurocientíficos del aprendizaje personalizado, vamos a tener ya datos, ¿no? Aquí ya vamos a tener
fechas, porcentajes, nombres, estudios y demás, ¿no? Por tiempo ya no vamos a leer esta parte, ¿no? Pero ya te estoy avisando que aquí vas a encontrar ese tipo de información. Tú tienes que leerlo con mucha atención y rescatar también estos elementos necesarios, ¿no? Fundamentos neurocientíficos del aprendizaje personalizado. Sí, hemos leído en el resumen y en la introducción. Luego tenemos, a ver, aplicaciones de IA en entornos educativos bolivianos. Aquí vamos a tener subtítulos, ¿no? Que serían tutores virtuales y plataformas adaptativas. Analítica de aprendizaje y detección temprana de riesgos, realidad aumentada y simulaciones basadas en IA. Tenemos luego desafíos éticos, técnicos y estructurales en Bolivia. Aquí vamos a ver lo que sería la infraestructura y conectividad, capacitación docente y privacidad y sesgo algorítmico. Después tenemos las conclusiones. Recuerda que en las conclusiones tenemos una síntesis y si ha habido soluciones que se han mencionado a lo largo del texto, van a salir en esta parte para que tú tengas una fuerte respuesta a este tipo de documentos que son de carácter de hipótesis, que nos plantean problemas, ¿no? Entonces hay que darle énfasis a esas soluciones. Y nos dice, la inteligencia artificial ofrece un potencial transformador para la educación boliviana al posibilitar la personificación del aprendizaje, la detección temprana de riesgos y la creación de entornos de simulación inmersivos. Los estudios pilotos locales demuestran mejoras tangibles en desempeño académico y reducción de deserción cuando se aplican tutores virtuales y analítica de aprendizaje. Sin embargo, la efectividad de estas soluciones depende críticamente de la infraestructura de conectividad, la capacitación de los docentes y la existencia de marcos regulatorios que garanticen la privacidad y la equidad. Para aprovechar al máximo la IA, se recomienda invertir en redes de banda ancha en zonas rurales, diseñar programas de formación continua para docentes centrados en alfabetización de datos y ética algorítmica. Y tres, desarrollar políticas de protección de datos que regulen la recopilación de uso de la información estudiantil, cerrando con fomentar la investigación local que incluya a comunidades diversas en la construcción de base de datos, reduciendo así el sesgo algorítmico. En síntesis, la integración responsable de la IA puede contribuir a cerrar la brecha histórica y elevar la calidad educativa en Bolivia, siempre y cuando se acompañe de esfuerzos coordinados entre el gobierno, instituciones académicas y sector privado, ¿no? Si te das cuenta, muchas cosas que ya habíamos visto en lecturas anteriores, como en el caso de la lectura número 3, se ven acá nuevamente reflejados, ¿no? Recuerda que hemos hablado en la número 2 sobre la brecha digital, en el número 3 hemos hablado sobre las clases virtuales y aquí estamos hablando ahora de lo que sería IA, ¿no? Y un eje que se va repitiendo bastante es que una de las cuestiones es la famosa brecha digital. ¿No? Donde uno de los pilares para poder cerrarla es hablar de lo que sería infraestructura y capacitación docente. Por lo menos entre eso se va moviendo la mayoría de las lecturas. Obviamente cada una de ellas tiene un autor que propone otros elementos también importantes, ¿no? Por eso es importante que tú puedas diferenciar qué elementos dice esta lectura en contraste con la otra para que no te equivoques. Pero ten en cuenta la ventaja, vas a tener este documento. Por eso tienes que saber dónde se encuentra cada una de estas preguntas y poder así responder con más confianza, ¿no? Recordarte que es importante que tú tengas tu vocabulario, porque si no sabemos qué es este sesgo algorítmico, por ejemplo, vamos a estar perdidos dentro de lo que serían las preguntas, ¿no? Tú tienes que tener un buen vocabulario que salga de esta lectura y que sea acorde a su propio contexto. Bueno.
como nosotros estamos ya revisando un poquito más rápido, saltándonos a parte del vocabulario, vamos a ir a la parte de pregunta y sustento, ¿no? Acá dice, según el artículo, ¿qué actor es mencionado primero como indicador de la implementación de herramientas de IA en la educación boliviana? El artículo introduce primero al Ministerio de Educación como responsable del programa Bolivia Aprende Digital 2022-2025, que incorpora plataformas de IA como Khan Academic, Microsoft Education, los proyectos de la Universidad Católica Boliviana, la Universidad Autónoma Tomás Frías y la Universidad Mayor de San Andrés, se describen posteriormente, por lo que no son los primeros actores mencionados. Hace un momento te decía que hay gran posibilidad de que este examen ya haya sido elaborado, ¿no? Y que obviamente al ser ya elaborado ya tenía sus alternativas y en el sustento, además de explicarte lo que sería la que sería la respuesta correcta, también en algunos, no en todos, ya te está diciendo qué otras alternativas tenías en el examen, ¿no? Por lo visto, en el examen, en esta preguntita te van a decir inciso A, Ministerio de Educación. Inciso B, Universidad Católica. Inciso C, Universidad Autónoma Tomás Fría. Inciso D, Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Entonces, ahí ya nos podemos dar cuenta cómo están jugando los tipos de cómo van a jugar la estructura de las preguntas y sus respuestas y sus alternativas, ¿no? Para que tú identifiques la respuesta correcta, ¿no? Así que no te confundas. Número 2. De acuerdo con el texto, ¿qué organismo proporciona la cifra del 38% de hogares rurales bolivianos con con conexión a Internet de banda ancha? ¿Ya? Algo que me estaba olvidando, van a disculpar, les había dicho que es importante que entiendas la pregunta, ¿no? Entonces, siempre subraya palabritas claves también de la pregunta, ¿no? Acá te está diciendo, mencionado primero como indicador de la implementación de IA, ¿no? Entonces, aquí por si acaso, marca un asterisco, ¿no? Porque posiblemente podría cambiar. En lugar de decirte el primero, te podría decir el segundo, el tercero o el cuarto. Ahí yo pienso que podría haber una variación, tal vez en algunas lecturitas, ¿no? Porque sabemos que puede modificarse, ¿no? Entonces, cuando hay esa posibilidad, siempre pon acá una marquita. Y en este caso, yo te recomiendo un pequeño asterisco que te diga, tienes que saber quién fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto y todos los que haya habido. ¿No ven? Tengan en cuenta esa pequeña recomendación. Bueno, ¿no? Haciendo una pequeña pausita que ya habíamos comentado, puede salir de aquí como puede que no, ¿no? Pero acabo de mostrarte, hay gran posibilidad de que el examen ya está hecho. Aquí está la prueba, ¿no? Entonces, si el examen ya está hecho, eso quiere decir que las preguntas van a salir de acá, ¿no? Pero recuerda, ya te lo he dicho, la idea no es memorizarte, la idea es entender. Porque ¿qué pasa si al final cambian todo? Por ahí se han dado cuenta y han dicho, ay, no, mira, tan obvio habíamos hecho esto. No, no, no. Copia la lectura y dile que te dé otras preguntas a la IA. Y lo va a hacer en un segundo. Y ya está, ha cambiado. Y tú que estabas aprendiéndote, memorizándote las preguntas y las respuestas, pues, ¿cómo vas a quedar? Pues, ¿no? En lugar de haber aprendido y comprendido la lectura, pues qué va a hacer, ¿no? Por eso es que no les recomiendo memorizar, les recomiendo entender la lectura y practicar, ¿ya? Practica con las preguntas, ubica. Esta respuesta que hemos puesto acá, tienes que ubicarlo en la lectura, ¿no ven? Aquí vas a subrayar y vas a decir, ah, ya, primera persona, ¿no? Que se menciona como iniciador de la IA, ¿no? Entonces, aquí en este espacio tú vas a hacer tu apunte y aquí en la lectura lo vas a ubicar. Eso es lo que tienes que hacer. Bueno, vamos con la pregunta número 2. De acuerdo con el texto, ¿qué organismo proporciona la cifra de 38% de hogares rurales bolivianos con conexión a Internet de banda ancha?
¿Quiénes nos proporcionan las cifras, jóvenes? Habíamos dicho que va a trabajar dos, la UNESCO o el INE. En este caso, como está hablando de hogares rurales, pues el que va a ser es el Instituto Nacional de Investigación, INE. Ellos son los que nos han proporcionado este dato. Un poquito de lógica, ¿no? Y eso lo podemos obtener cuando leamos el documento, ¿ya? Por eso te digo, empápate de la información, así no vas a perder tiempo leyendo tanto. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál es la segunda consecuencia social que se menciona respecto a la adopción de ella en la educación boliviana? ¿No? Nuevamente, aquí nos dice la segunda secuencia. Puede preguntarte la primera, así que aquí también nuevamente pon un asterisco, ¿no? Y ten en cuenta que podría cambiar un poquito esta pregunta. ¿Podría cambiar un poquito? Claro que sí. ¿Por qué se podría cambiar? Porque es una forma también de medir si el estudiante realmente ha comprendido la lectura y no está respondiendo de manera mecánica, ¿no ve? Que también podría pasar. Y como hay personas que se han aprendido medio mecánicamente, ni siquiera van a leer bien la pregunta y van a estar respondiendo en automático, ¿no? Entonces, lee con atención. Fíjate qué te está diciendo, si dice primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, ¿ya? Esas para mí, como docente, son preguntitas trampa, ¿ya? Así que siempre es bueno darles esa recomendación. Acá dice, la falta de competencia técnica puede generar una dependencia excesiva del algoritmo, sin la capacidad de interpretar los resultados ni de intervenir cuando la IA sugiere una ruta pedagógica inadecuada. Es de ese segundo efecto social mencionado después de la ampliación de la desigualdad educativa, que sería la primera, ¿no? Entonces, mucho cuidado. ¿Qué sería? La falta de competencia técnica que puede generar la dependencia excesiva del algoritmo. ¿Qué quiere decir esto de la dependencia excesiva del algoritmo? Recuerda que esto del algoritmo es muy peligroso porque nos hace creer que todos piensan igual que uno, ya que el algoritmo lo que va a hacer es mostrarte las cosas que a ti te gustan, ¿no? Y solamente va a ir cerniendo, ¿no? No, a él no le gusta política, le gusta bailes, le gusta chistes, entonces todo el tiempo te va a mostrar solamente eso y te va a cerrar la vista en un solo camino, ¿no? Entonces, tener una dependencia excesiva a un solo tipo de algoritmo es muy peligroso porque te hace creer que todos piensan igual que tú y que todos hacen lo mismo que a ti te gusta. ¿No? Y repito, te cierra la visión y te va a menguar lo que es un criterio, ¿no? Analítico sobre la realidad, ¿no? Entonces es peligroso. Ahora, por eso acá te dice, sin la capacidad de interpretar resultados ni de intervenir cuando la IA sugiere rutas pedagógicas inadecuadas. Recuerda que la IA es un asistente, no es tu jefe. Tú eres el que tiene que decirle qué tiene que hacer. Por tal razón, si tú no le explicas muy bien qué debe de hacer, pues él simplemente se somete a lo que tú le has dicho, ¿no? Así que para que tú le digas a la IA qué hacer, tienes que tener conocimiento y tienes que saber diferenciar cuando tu asistente se equivoca. Porque recuerda, recién estamos empezando en esta nueva tecnología, así que no es perfecta. Por tal razón, necesitamos tener mucho cuidado con estas situaciones excesivas de los algoritmos y también creer ciegamente en las propuestas que nos vaya a dar la IA, ¿no? Entonces, ojo, esta sería entonces la segunda consecuencia social. La primera ya hemos dicho que es desigualdad educativa, pero no lo vamos a marcar porque no va acorde a eso, pero podría aparecer en el examen, ¿no? Cuidado. Número 4. El artículo señala que los conceptos neurocientíficos clave para la personificación del aprendizaje son, entonces hablamos de conceptos científicos clave para la personificación del aprendizaje son la plasticidad simpática y la carga cognitiva, ¿ya? Y nuevamente aquí está lo que te decía de que posiblemente este examen ya está elaborado. ¿Lo pueden corregir? Lo pueden corregir. ¿Se puede quedar así? Se puede quedar así. O sea, todo puede suceder, chicos, ¿no? Por eso no quiero que se confíen, quiero que aprendan la lectura y practiquen las preguntas, ¿no? ¿Y por qué Alice? ¿Por qué dice eso? Porque mira, ¿qué dice acá?
Las demás opciones. ¿Cuáles opciones? ¿Ven alguna opción acá? No hay opciones. Pero el sustento te dice, ¿no? Dice, combinan términos que aparecen en el texto, pero nunca se presentan juntos como los dos conceptos clave, que son plasticidad simpática y carga cognitiva, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener inciso A, seguramente neuroplasticidad y memoria de trabajo, ¿no? Otro va a decir aprendizaje automático e inteligencia emocional, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Entonces, esto respalda de que el examen puede estar ya hecho. Respalda, no estoy diciendo sí o sí, sino que hay gran posibilidad de que ya esté hecho. Pregunta 5. De acuerdo con el texto, ¿cuáles son los principales desafíos que se identifican para la integración de la IA en la educación boliviana? Principales desafíos que se identifican para la integración de la IA en la educación boliviana. ¿No ven? A ver. En la sección, y ven, esa partecita me gusta porque ya te dice dónde vas a encontrar esto y tú como chico obediente pues vas a ir a esa sección y ahí vas a ubicar esta información que te está dando tu sustento. Dice, en la sección de desafíos éticos, técnicos y estructurales en Bolivia, el artículo enumera tres problemas principales, ¿no ve? ¿Cuáles son estos desafíos? Recuerda que desafíos son problemas. Tenemos infraestructura y conectividad, capacitación docente y privacidad y sesgo algorítmico. Las demás opciones mezclan conceptos que aparecen en el texto, por ejemplo, privacidad y sesgo, con elementos que no se mencionan como desafíos específicos, falta de inversión y alta tasa de deserción, por lo que son distractores incorrectos. ¿No ve? Ahí están argumentos de que ya está hecho el examen, pero lo dejamos ahí. Saquen sus conclusiones ustedes. Nosotros nos centramos en las respuestas. Pregunta 6. Según el artículo, ¿qué porcentaje de hogares en Bolivia dispone de conexión a Internet banda ancha? Porcentaje de hogares rurales. No, eso no. Dispone de conexión a Internet de banda ancha. El texto indica que solo el 38% de los hogares rurales disponen de conexión a Internet de banda ancha. Listo, nuevamente. Las opciones 1, 2 y 3 corresponden a datos diferentes del artículo. 71% porcentaje de hogares urbanos. 84% es el porcentaje de estudiantes que reportó mejor comprensión tras usar realidad aumentada. ¿Ves? Te está explicando lo que dicen las otras opciones. Cuidado. 7. El artículo señala que solo el 38% de los hogares rurales tiene conexión a banda ancha, mientras que el 71% de los hogares sí la poseen. ¿Qué consecuencia se puede deducir si esta diferencia de conectividad no se corrige al introducir herramientas de IA? No sé, ¿qué va a pasar si no arreglamos eso antes de meter la IA? ¿No ve? Aquí quiero aprovechar que en algunas preguntas te van a salir respuestas de otras, ¿no? Entonces siempre tienes que estar atento porque mira, aquí dice 38% de hogares rurales tiene conexión a banda ancha y es lo que aquí arriba nos decía, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿No? Entonces, ahí también un poquito tienes que apoyarte para que no tengas respuestas incorrectas, ¿no? Tiene que haber coherencia dentro de la información. No puedo marcar aquí, por ejemplo, 22% y leer en la siguiente pregunta que dice 38. ¿No ven? Entonces, nos dice, el texto indica que la brecha digital es significativa, ¿no? 38% de hogares rurales con la banda ancha versus 71% de los urbanos. Y que esta disparidad limita la implementación uniforme de plataformas de IA. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que esta brecha digital, ¿no? Que ya sabemos en porcentajes, porque aquí también nos los dice en la pregunta, va a limitar la implementación uniforme de plataformas de IA, pudiendo ampliar, ¿ya? Pudiendo ampliar la desigualdad educativa si no se aborda estrategias de mitigación. Por lo tanto, la consecuencia lógica
es que la desigualdad entre áreas rurales y urbanas se incrementa, ¿no? En simple, ¿no? Tenemos que subsanar esta brecha antes de hacer la implementación de ella, porque si vamos a poner IA sobre esta realidad, ese 71 puede llegar a muchísimo más, ¿no? Y la brecha se va a distanciar y el 38 se puede quedar ahí. Entonces hay que tener cuidado. Ya no leemos la otra parte porque nos está diciendo que son opciones erróneas. Según el artículo, ¿cuál es la principal fortaleza del enfoque de tutores virtuales basados en IA en la educación secundaria? ¿No? Entonces, fortalezas. A ver, ¿qué es de bueno utilizar la IA en secundaria? Ya sé que están pensando, pero veamos qué dice. El estudio piloto de la Universidad Católica Boliviana, el uso de un tutor virtual basado en IA elevó el promedio de calificaciones en matemáticas de 6,8 a 8,1 y redujo la tasa de deserción en la asignatura en un 12%. Estos resultados demuestran una mejora académica y una disminución de la diserción, que son las fortalezas principales de este enfoque. Considerando lo mencionado en el texto, ¿qué tan válido es el argumento de que la inteligencia artificial reduzca automáticamente la brecha social en la educación boliviana? ¿Será que la inteligencia puede reducir automáticamente las brechas sociales en la educación boliviana? Si te acuerdas hace rato, ya habíamos dicho que primero tenemos que subsanar la brecha digital o de conectividad para luego implementar lo que sería la IA. Si lo hacemos al revés, ya sabemos que eso no funciona, porque más bien va a acrecentar esta brecha de conectividad, ¿no? Pero a ver, veamos qué nos dice el sustento. El artículo destaca tanto las oportunidades de la IA para mejorar la calidad educativa y reducir desigualdades, por ejemplo, tutores virtuales que compensan la escasez de docentes, como los grandes desafíos estructurales. Solo el 38% de los hogares rurales tiene banda ancha y solo el 22% de los docentes ha recibido capacitación en tecnología emergente. Estas limitaciones hacen que la reducción de brecha dependa de mejoras en conectividad y formación docente, por lo que el argumento de una reducción automática es solamente parcialmente válido, ¿ya? Sí podría ayudar, pero sabemos que no va a ser una solución, puede ser una forma de empeorar nuestra realidad, por lo que dice anteriormente, ¿no? Y sabemos que antes de eso hay todavía otras brechas importantes, que es el de infraestructura y capacitación docente, ¿no? 10. Del análisis presentado se desprende que, respecto a los resultados del estudio piloto con tutor virtual basados en IA, la evidencia es... El artículo indica que el estudio piloto se realizó con 1.200 estudiantes de secundaria de bachillerato de la Universidad Católica Boliviana, mostrando un aumento de calificaciones de 6,8 a 8,1 y una reducción de deserción del 12%. Sin embargo, ojo, aquí viene el dato, el contrario dice, el texto aclara que estos resultados son locales y que la efectividad de la IA depende de factores como infraestructura y capacitación docente. Por lo tanto, la evidencia es válida como indicador preliminar, pero no suficiente para mejoras a nivel nacional sin investigaciones adicionales en contextos rurales y con mayor número de participantes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos deducir respecto a esto? De que sí, podemos decir que es válido para un primer estudio, ¿no ve? Pero tenemos que contrastar esta información con un estudio más macro que considere contextos rurales y obviamente a un número mayor, ¿no? Las demás, ahí está, prueba de que ya está hecho el examen. 11. De acuerdo con el texto,
¿Cuál de los siguientes aspectos representa una posible limitación que podría sesgar los resultados del estudio piloto sobre tutores virtuales, ¿no? Aspectos que pueden ser posibles limitaciones con respecto al sesgo de los resultados de estudio sobre los tutores virtuales, ¿no? Sesgo de resultados dentro de lo que serían los tutores virtuales. Y dice, el estudio piloto se realizó en la Universidad Católica Boliviana con 1.200 estudiantes de segundo de bachillerato, sin especificar si incluía a escuelas rurales o de diferentes regiones. Por tanto, la muestra es limitada y no representa a todo el sistema educativo boliviano, lo que constituye un posible fuente de sesgo, ¿no? O sea, ese sesgo va a marcar una diferencia dentro de lo que estamos hablando. Entonces, como no tenemos información, quiere decir de que si ha sido en escuelas rurales, ha sido en otros departamentos, ha sido de todo, no podemos confirmar, ¿no? Entonces, eso es lo que produce que nos haga dudar de la información que se nos ha dado. 2. De acuerdo con el texto, ¿cuál es la principal implicación económica de de adoptar inteligencia artificial en la educación boliviana? ¿No? Principal implicancia económica, ¿no? En adoptar la IA. Dice, la efectividad de la IA depende de invertir en redes de banda ancha en zonas rurales, infraestructura, y diseñar programas de formación continua para docentes. ¿No? Estas inversiones son presentadas como la principal implicancia económica, ¿no? Quiere decir aquellas dificultades, podríamos llamarlo así, dentro del factor económico que tenemos que subsanar para poder disminuir estas brechas, ¿no? Porque infraestructura, instalar la fibra óptica o la red radio onda, pues es gasto. Capacitar a, capacitar a tus docentes también es gasto, ¿no? Entonces, todo eso va a afectar dentro del aspecto económico, pero obviamente a la larga nos trae muchos beneficios, ¿no? Considerando lo mencionado en el texto, ¿cuál de los siguientes sesgos potenciales no se discute explícitamente en el artículo? Recuerda que estamos hablando de sesgos, aquello que no se menciona, ¿no? Y por eso dice aquí, no se discute explícitamente en el artículo. Recuerda que explícito quiere decir directo, visible, que ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué cosita no se ha discutido? Pues dice. El artículo menciona explícitamente sesgos derivados de datos urbanos, la brecha de conectividad y la falta de capacitación docente, pero no aborda en ningún pasaje un sesgo de género, ¿no? Y eso también ya lo habíamos hablado en otro documento, ¿no? Habíamos dicho que es importante hacer este estudio de sesgo de género, donde podemos averiguar si hombres o mujeres tienen más acceso, cuánto tiempo dedican al Internet, cuál de los dos utiliza más IA, para qué lo utilizan, ¿no? Entonces, es un dato importante porque nos permite conocer nuestra realidad, nos permite ver qué políticas más necesitaríamos para proteger a quién o a cuál o cómo, ¿no ve? Ahora dice, en la selección de desafíos éticos, técnicos y estructurales se habla del sesgo algorítmico, también se habla de eso, ligado a datos mayormente urbanos y de cómo la falta de infraestructura y la formación docente puede afectar la equidad, sin mencionar la posible discriminación por género, ¿no? Y claro, discriminación, ¿no? Algo que también va parte de esto. ¿No? Las demás opciones describen sesgos que sí son mencionadas en el texto, ¿no? Pero ojo, aquí nos está diciendo cuál es el sesgo que no nos ha mencionado, es el sesgo de género, ¿ya? Ese es así de simple. Y como te decía, ¿por qué es importante? Porque ya hemos dicho, hay que saber diferenciar quiénes utilizan, para qué utilizan, qué diferencias hay. Yo les había hecho, por ejemplo, de que en el caso de los hombres, tienen más tiempo para poder
utilizar lo que serían los celulares, internet y navegar a través de las redes sociales. En cambio, las mujeres, si estamos hablando de un hogar de personas casadas, la mujer tiene menos tiempo porque tiene que ocuparse de la casa, de los hijos, de trabajar, de la economía, la alimentación y demás, lo que te deja poco tiempo a diferencia de la pareja. Y eso también nos va a llevar a dominio del manejo de los equipos, ¿no? Quien tiene más tiempo para estar en el teléfono, pues obviamente también puede aprender más sobre su manejo, cuidados, protección, ¿no? Inclusive a través de los bancos, también cuidar lo que sería la economía, lo que va a marcar también un brecho de poder, ¿no? Porque si él va a manejar las aplicaciones de banca móvil, pues él va a tener autoridad o superioridad, mejor dicho, sobre la economía del hogar y obviamente nos va a marcar una desigualdad alfabética digital, ¿no? Entonces, es importante manejar también esto del género cuando estamos hablando de lo que es Internet, dentro de lo que estamos hablando, estas brechas de conectividad para poder trabajar políticas. No te olvides de eso. 14. El artículo señala que la IA puede modular la carga cognitiva y la plasticidad simpática para optimizar el aprendizaje. Eso también ya lo habíamos visto en una pregunta de las primeras, ¿no? De lo que estamos hablando de la neurociencia. Según una valoración crítica simple, ¿cuál de los siguientes enunciados representa la mayor fortaleza del enfoque científico? A ver, ¿cuál es su fortaleza? Nos dice, los sistemas de IA se basan en los conceptos de plasticidad simpática y carga cognitiva, permitiendo ajustar la complejidad de los ejercicios a las zonas de desarrollo próximo del estudiante. Según la investigación neuroeducativa citada, maximiza la plasticidad simpática sin saturar la carga cognitiva y por ende favorece la retención a largo plazo, ¿no? Entonces, esta sería la fortaleza, ¿ya? Maximiza tu plasticidad simpática sin saturar la carga cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que, un ejemplo, ¿no? Te dicen que tienes que leer un libro muy grueso, como por ejemplo Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, en una semana, ¿no? Sin considerar que tal vez tienes trabajo, tienes otras clases u otras actividades. Entonces, posiblemente una semana te parece poco tiempo y tenerlo que leerlo tú solito sería una carga muy fuerte cognitivamente. Entonces, lo que va a hacer la IA cuando tú vas a recurrir a esta es decirle, resúmeme las partes más importantes de este libro, indícame los personajes principales, dime cómo termina, ¿no? Entonces, la IA lo que va a hacer es sintetizarte el documento sacando lo más importante y eso es lo que va a hacer con esta plasticidad simpática. Al darte ya lo resumido, lo simple, pues tú lo vas a poder asimilar más fácilmente y no vas a tener esta carga cognitiva, ¿no? De mucho conocimiento, podríamos decirlo así. Podríamos debatir mucho en esto, pero mejor no confundirles y quedarnos nomás con lo que acá dice, ¿ya? Ahí nomás, porque es debatible. Pero bueno. Según el artículo, ¿cuál de los siguientes actores es el más determinante para garantizar una integración responsable de la IA en la educación boliviana? ¿No? Entonces, aquí hablamos de actores determinantes que nos van a garantizar una integración responsable de la IA dentro de la educación boliviana. Pues, si estamos hablando de educación boliviana, el actor más importante, ¿quién tendría que ser? Pues simplemente el Ministerio de Educación, ¿no? ¿Y cómo lo está haciendo? Con el programa Bolivia Aprende, ¿no? Ya que a través de este propone inversiones en conectividad, diseña programas de capacitación docente y coordina políticas públicas para la protección de datos. Eso es muy importante. Estos roles son descritos como esenciales para una integración responsable, mientras que las empresas, los estudiantes y las organizaciones internacionales juegan papeles complementarios, pero no determinantes. Nuevamente te está diciendo las alternativas que podrían estar presentes en el examen, ¿no? Entonces, la pregunta es simple. ¿Quién es el actor que debería de garantizar una integración responsable de la IA en la educación? Pues simplemente el Ministerio de Educación. Es nomás, ¿no? Eso acá yo ya lo descartaría, ¿no?
Simplemente pondría esto. Ahí, Ministerio de Educación. Eso de acá, pues para que tú conozcas un poquito del cómo lo está haciendo, ¿no? Cómo lo hace a través del programa Bolivia Aprende Digital. 16. Ya. Antecitos de entrar a la pregunta 16, una pequeña pausita. Vamos respirando, así, ¿no? A ver, chicos, sé que tienen algunas preguntitas. También coméntenme si la lectura se entiende, ¿no? Estoy atenta a sus opiniones. Oh, mis bobitas, sí, sé que muchos de ustedes están cansados, una semana larga, pasando clases virtuales en viernes, pero eso demuestra su compromiso, ¿no? Sus ganas de querer cumplir ese sueño, de ser parte de la Escuela Superior de Formación de Maestros. Así que a darle con todos, chicos, ¿no? ¿Qué tal? Es una lectura nomás interesante, ¿no? Y bueno, un poco irónico, ¿no es verdad?, de los puntos que nos menciona con respecto de lo que es el manejo de IA en la educación, donde se nos dice que debería haber capacitación docente para que pueda preparar, ¿no?, material a través de esta herramienta, a través de nuestro asistente de inteligencia artificial. Y tener este examen donde refleja que no tenemos docentes capacitados con esta herramienta, ¿no? La ironía un poquito. Pero bueno, muy bien. Creo que no hay preguntitas, no hay dudas. Todo va marchando bien. A ver cuántos están despiertos. Manden el like aparte de su compañero. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más están por ahí? ¿Han entendido el tema? Ah, muy bien, vamos, vamos. 8, 11. Perfecto. Muy bien, chicos, ¿no? Sigamos entonces. Pregunta 16. La lectura del texto permite identificar que contribuya, para que la IA contribuya de forma efectiva a la educación boliviana, es necesario que las soluciones propuestas se orienten principalmente a, ¿no? Entonces, para que la IA nos ayude de manera efectiva, vamos a ir viendo, ¿no? Ya, una pequeña pausita, me llega una pregunta, ¿no? Me dicen que las preguntas van a tener palabras técnicas. Claro que sí, chicos. Claro que sí, va a haber estas palabritas, pero no te olvides que no necesitas memorizarte estas palabras complejas. Necesitas saber dónde se encuentran, ¿no? Porque vas a tener la lectura, ¿no? Entonces, no sufras en memorizarte esas palabras, sino entiende qué significan esas palabras, ¿no? Y dónde las vas a ubicar de acuerdo a las preguntas que te están haciendo, ¿no? Entonces, ahí también hay otro detalle con el que se me están asustando, ¿no? De números, de palabritas medio raras, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, en lugar de asustarte, busca la ubicación en la lectura, entiende su significado y trabaja con la pregunta que tiene esas palabritas raras, ¿ya? Tenemos tiempo todavía, chicos, tenemos tiempo, ¿no? Se puede, tenemos prácticamente 9 días y 9 días es buen tiempo todavía, ¿no? Y tengan en cuenta que se les van a asignar fechas, así que todavía va a haber algunos que van a dar el 19, otros el 20, 21 y demás, ¿no? Entonces, hay un poquito más de tiempo extra para algunos, para otros todavía hay tiempo y se puede. El artículo incluye que la integración responsable de ella requiere
Convertir en redes de banda ancha en zonas rurales, ¿no? Entonces, ¿qué requerimos? Primer paso, invertir en redes de banda ancha en zonas rurales. Diseñar programas de formación continua para docentes. Y finalmente necesitamos crear políticas de protección que regulen la recopilación y el uso de información estudiantil, ¿no? Entonces, para que esta propuesta sea efectiva, necesitamos responder a esta solución, ¿no? Nos dice, estas tres líneas de acción aparecen en la sección de conclusiones y resumen los obstáculos estructurales de capacitación y éticos que deben abordarse conjuntamente. 17. De acuerdo con el texto, ¿qué consecuencias se puede deducir si se invierte en redes de banda ancha en zonas rurales? A ver, ¿cuáles van a ser las consecuencias si vamos a invertir de redes de banda ancha en zonas rurales? Pues sabemos que la falta de conectividad en hogares rurales, solo el 38% tiene banda ancha, limita la implementación de plataformas de IA y que invertir en redes de banda ancha, pues es una de las recomendaciones que nos están haciendo para que se pueda reducir esta brecha de conectividad y así lograr una integración responsable de la IA, ¿no? Y ya sabemos que si vamos a implementar la IA, vamos a tener elementos positivos como tutores, vamos a poder mejorar dentro de la educación, ¿no? Entonces es muy positivo si vamos a empezar a invertir en redes de banda ancha. Pero ojo, solo eso no funciona dentro de lo que sería disminuir la brecha digital. Es uno de los componentes, o sea, de que va a ayudar, pero no va a restar lo que es esta brecha digital, ¿no? Necesitamos una política de integración, como ya lo menciona este autor, y en la respuestita anterior, ¿no ve? Tenemos que invertir en banda ancha, tenemos que invertir en formación docente y por sobre todo también trabajar estas políticas sobre la protección de datos, ¿no? Y recopilación de información. Así que solito no funciona. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál es el propósito económico principal de mejorar la conectividad de banda ancha en zonas rurales? Pues, ¿cuál es el propósito económico principal de mejorar la conectividad de banda ancha en zonas rurales? A ver, pensemos un poquito cuál podría ser ese propósito y a ver si la han atinado. Dice, la disparidad de conectividad, 38% en áreas rurales versus el 71% en urbanas, limita la implementación uniforme de plataformas basadas en IA y podría ampliar esta desigualdad educativa. Y recomienda invertir en redes de banda ancha para evitar, ¿ya? Evitar la desigualdad educativa, ¿no? Entonces, al reducir esa brecha, se fortalece el capital humano y se crea una base para desarrollo económico a largo plazo, ¿no? Entonces, el propósito económico es evitar que exista esta desigualdad educativa, ¿no? Y si vamos a reducir lo que es la brecha digital, fíjate que eso va a fortalecer el capital humano, ¿no? Y pues eso siempre va a ser en desarrollo económico a largo plazo. Tiene buenos beneficios. 19. De acuerdo con el texto, ¿qué efecto probable tendría la falta de capacitación docente en inteligencia artificial sobre el uso de los sistemas de IA en el aula? Bueno, creo que ya estamos viendo, ¿no? Como hace rato les decía, lo irónico de eso, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la falta de capacitación docente en inteligencia artificial de usos de sistemas de IA en el aula, ¿no? Y dice, el artículo indica que al no recibir formación adecuada, la mayoría de los profesores, que ya sabemos que no ha recibido esta formación formal, la falta de competencias técnicas para que puedan generar una dependencia excesiva la falta de competencias técnicas, es decir, la falta de capacitación, quiere decir,
puede generar una dependencia excesiva del algoritmo, sin la capacidad de interpretar los resultados ni de intervenir cuando la IA sugiere una ruta pedagógica inadecuada. Entonces, si no tenemos esta capacitación en el manejo de la IA, lo que puede generar es una dependencia excesiva del algoritmo. Y ya hemos dicho que el algoritmo te va a mostrar las cosas que a ti te gustan, lo que tú piensas, tu ideología, las cosas que les das like. Y repito, eso va a jugar en tu contra porque te va a hacer creer que los demás piensan igual, ¿no? Oh, mira, hay gente que hace este video, entonces piensa igual que yo, saben que es mejor solamente bailar o solamente hacer esto y bla, 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 ¿no? Entonces, te vas cerrando lo que sería tu pensamiento crítico, ¿no? Entonces, te crea una dependencia porque te vas a hacer sentir que siempre tienes la razón, ¿no? Aparte, nos va a decir que no te olvides que la IA es una herramienta que recién se está empezando a utilizar. No importa que sea hace 2, 3, 4 años que ya haya la IA, ¿no? Es igual, es algo reciente. Por tal razón, aún comete errores. Si tú no tienes ese conocimiento para poder diferenciar entre la información que te está dando la IA y la que tú le has pedido, pues vamos a tener una enseñanza pedagógica mediocre a pésima, porque tú te vas a confiar de que, está bien, no te preocupes, pero has revisado si ese material está bien hecho y ahí nos lleva a este pequeño examen, ¿no? Donde ya hemos detectado que tiene muchos errores. Entonces, este es un ejemplo claro de estos efectos negativos si no vamos a capacitar a nuestros docentes. Y aún así, ni siquiera solo los docentes, ¿no? Sino debería haberse formas de que tendríamos que capacitar a la sociedad, porque la sociedad en sí, quienes tienen acceso a Internet, también recurren a lo que es la IA. Tu WhatsApp tiene IA, Google tiene IA, ¿no? Entonces, todo lo que nos rodea en cuestión de tecnología de redes sociales, pues ya nos facilita lo que es la IA, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Entonces vamos a colocar esto más. Sí, lo vamos a marcar todito, ¿ya? De acuerdo con el texto, ¿cuál es el mensaje principal implícito que el autor comunica respecto a los datos estadísticos proporcionados? Mensaje principal del autor con respecto a los datos estadísticos proporcionados. El autor destaca mediante datos del INE que solo el 38% de los hogares rurales dispone de conexión de banda ancha frente al 71% de área urbana y señala que esta desigualdad de conectividad limita la implementación uniforme de plataformas basadas en IA y podría ampliar lo que es la brecha educativa. Además, en la sección de desafíos, se menciona que invertir en infraestructura de Internet es esencial para que la IA beneficie a todos los estudiantes. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que, según los datos que nos ha dicho, señala que esta desigualdad de conectividad limita la uniformidad de plataformas basadas en IA y podría ampliar lo que es la brecha digital, ¿no? Entonces se va a hacer más grande. Luego nos dice que hay que invertir en infraestructura del Internet, es muy esencial para que beneficie a todos los estudiantes, ¿no? Entonces nos da una propuesta de pasos, nos llama a la reflexión de que todavía sigue habiendo esta brecha y por tal razón se crea esta desigualdad de conectividad que nos limita muchísimo para poder aplicar la IA y que ésta pueda ayudar a nuestros jóvenes en cuestiones de conocimientos, clases y demás, ¿no? 21. De acuerdo con el texto, ¿qué conclusión lógica se puede extraer sobre los procesos técnicos de IA que personifican el aprendizaje? Conclusión lógica que podemos extraer de los procesos técnicos de la IA en la que personalizan el aprendizaje. Entonces,
Los algoritmos de recomendación de IA pueden estimar las zonas del desarrollo próximo del alumno y adaptar la complejidad de los ejercicios, logrando que la tarea maximice la plasticidad simpática, sin saturar la carga cognitiva, ¿no? Entonces, puede estimar las zonas de desarrollo próximo del alumno y adaptar la complejidad de los ejercicios. Así de simple, es nomás, ¿no? Y lo demás es explicarte cómo, porque va a hacer que la tarea maximice la capacidad de plasticidad sin saturar con carga cognitiva. Lo que les había dado el ejemplo hace rato del libro, ¿no ve? 22. Según el artículo, ¿qué se puede concluir acerca del impacto de la personificación basada en IA en el desempeño académico de los estudiantes bolivianos? ¿No? ¿Qué se puede concluir del impacto de personificación basada en IA dentro del desempeño académico? Y dice, el estudio piloto de la Universidad Católica Boliviana, con 1.200 estudiantes de segundo de bachillerato, el promedio de calificaciones en matemáticas pasó de 6,8 a 8,1 y la tasa de deserción disminuyó en un 12% al usar un tutor virtual basado en IA. Estos datos combinan mejoras en rendimiento académico y reducción de deserción, lo que permitiría inferir que la personificación mediante IA tiene un impacto positivo, ¿ya? Entonces, es muy bueno, pero ya sabemos que esto simplemente es una prueba piloto, necesitamos hacer un estudio a macro. Y bueno, si todo sale positivamente, para poderlo implementar, primero tenemos que reducir nuestra brecha de conectividad. No te olvides que hay pasos antes de esto, ¿no? Así que por ahora vamos a decir que es un impacto positivo, por lo menos en teoría. 23. La lectura del texto permite identificar que la principal diferencia entre los tutores virtuales y la analítica de aprendizaje es, ¿no? Vamos a identificar dónde está, aquí. La principal diferencia entre tutores virtuales y la analítica del aprendizaje es, a ver, vamos a ver cuál es esa diferencia. Los tutores virtuales, como el piloto de la UCB, mejoraron, que es decir, la Universidad Católica Boliviana, mejoraron el promedio de calificaciones y disminuyeron la deserción mediante ruta de estudio personalizadas. En contraste, la analítica de aprendizaje se describe como un método para recolectar y analizar datos de interacción que permite predecir, la probabilidad de deserción y aplicar intervenciones tempranas. Por lo tanto, la diferencia radica en la personalización académica frente a la predicción. Oh, va a disculpar, aquí se nos ha pintado todo. ¿Qué es? La diferencia radica en la personalización académica frente a la predicción y prevención de la diserción, ¿no? Entonces, esta sería la respuestita que nos marca la diferencia. Y obviamente aquí arriba te lo ha explicado, ¿no ve? Recuerda que la prueba piloto nos ha mostrado mejorías y también ha disminuido esa deserción. Y en cambio, el otro lo que nos va a decir es una predicción y prevención de esa diserción. No son lo mismo. La lectura del texto permite identificar que la perspectiva futura del autor para la integración responsable de ella en la educación boliviana es, hay que identificar la perspectiva futura del autor para la integración responsable de ella en la educación boliviana. En la sección de conclusiones y recomendaciones, el autor indica que la efectividad de la IA requiere, ya lo habíamos mencionado antes, invertir en redes de banda ancha en zonas rurales, diseñar programas de formación continua para docentes y desarrollar políticas de protección de datos, señalando que la combinación de estos elementos es esencial para lograr
un impacto positivo, ¿no? Entonces, ojo con este detalle, ¿ya? Del análisis presentado se desprende que todas las metodologías basadas en IA descritas comparten como objetivo principal, aquí esto es literal, chicos, ¿ya? Esta pregunta es literal, así que simplemente ubica en lo que sería la lectura el sector donde nos busque objetivo. Aquí la recomendación es que puedes buscarte sinónimos de objetivo, objetivo como meta, logro, fin, finalidad, ya que son palabritas claves. Y dice acá, metodologías basadas en IA, ¿qué es lo importante de esta pregunta? A lo largo del artículo, cada metodología de IA se presenta como medio para adaptar la instrucción al estudiante. El tutor virtual de la Universidad Católica Boliviana mejoró las calificaciones al ofrecer rutas de estudio personalizadas. La analítica de aprendizaje del proyecto Alerta Escolar detectó riesgos tempranos para proporcionar apoyo individualizados y la realidad aumentada del proyecto Química en 3D ajustó la simulación según las respuestas del alumno, facilitando una comprensión personalizada. Estos ejemplos evidencian que la meta común es la personalización del aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que tenemos que utilizar herramientas de IA que se van a ir ajustando al requerimiento de aprendizaje del estudiante, ¿no? Si él tiene todavía una forma de asimilar un poco lenta por su contexto, entonces la IA va a adaptar esos ejercicios a su comprensión y de a poco va a ir subiendo el grado de complejidad. A diferencia de otros estudiantes que tal vez lo captan más rápido, entonces van a reforzar esa comprensión dándole fuerza e ir agregando ejercicios a su mismo nivel. Y eso va a evitar que estudiantes de una misma aula que aprenden el mismo tema, pues va a haber algunos que se van a aburrir porque ya conocen, otros no van a entender porque es grado complejo, ¿no? Entonces eso va a marcar ahí una brecha dentro de lo que sería el aprendizaje, que muchas veces el docente no puede subsanarlo porque él tiene que cumplir también con lo que es su enseñanza y no podría él solito adaptarse a la forma de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, ¿no? Entonces ahí tenemos una de las ventajas interesantes de la IA como tutor que se adapta a su estudiante, a su realidad, a su proceso de aprendizaje y acomoda los ejercicios a lo que él necesita. 26. A ver, un poquito más. La lectura del texto permite identificar que si se amplía el uso de la analítica del aprendizaje basada en IA en los colegios bolivianos, ¿qué es probable que ocurra? A ver, vamos a marcar. Si se amplía el uso de analítica de aprendizaje basado en IA en los colegios bolivianos, bueno, ya sabemos que es bolivianos, ¿no? ¿Qué es probable que ocurra? Según esto nos dice, el proyecto Alerta Escolar en Tarija, donde la analítica de aprendizaje identificó a estudiantes en riesgo y tras recibir intervenciones personalizadas, el 67% continuó sus estudios. Esa evidencia sugiere que al replicar el mismo proceso a mayor escala, es razonable predecir una disminución de la tasa de deserción escolar en los colegios que adopten dicha tecnología, ¿no? O sea, es muy positivo dentro de lo que serían los colegios. Pregunta 27. De acuerdo con el texto, ¿qué conclusión puede extraerse sobre el papel de la pandemia en el COVID-19 en la incorporación de la inteligencia artificial en la educación boliviana? ¿Qué papel ha jugado el COVID-19 en la incorporación de la inteligencia artificial en la educación boliviana? La conclusión correcta se basa en dos pasajes del artículo. La introducción indica que la pandemia del COVID-19 aceleró la digitalización de la educación en América Latina. Según el informe de la UNESCO 2022, el 78% de los países de la región utilizó plataformas en línea
para la continuidad pedagógica. Y la sección de desafíos señala que la infraestructura todavía es limitada, por lo que la adaptación de la IA depende de la aceleración digital. Así, se infiere que la pandemia fungió como catalizador que permitió a Bolivia integrar la IA siguiendo la tendencia regional, ¿no? Entonces, quiero decir que la pandemia nos ayudó a meternos dentro de lo que sería el manejo de estas herramientas, porque caso contrario no se hubiera visto la necesidad de capacitar y demás. En alguna anterior lectura habíamos visto que antes de lo que sea la pandemia o las clases virtuales, en mínimo porcentaje profesores se habían capacitado sobre dichas herramientas, ¿no? Entonces, al llegar la pandemia, nos hizo dar un salto titánico y eso permitió que pudiéramos considerar la IA dentro de este campo. Según el artículo, ¿qué es probable que ocurra si el gobierno de Bolivia implementa plataformas de capacitación docente en alfabetización digital avanzada y al mismo tiempo amplía la conectividad de banda ancha en áreas rurales? ¡Oh, regalado! Ustedes pueden responderlo, chicos. Yo sé que ya lo saben, ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? ¿Qué va a pasar si el gobierno implementa programas de capacitación docente? Que es una de las dificultades que tenemos, ¿no? Y nos dice también en alfabetización digital avanzada. Y al mismo tiempo logra ampliar la conectividad de banda ancha en zonas rurales, que son dos de las brechas, son dos de los problemas que tenemos que afrontar. Entonces, si el gobierno soluciona estas cosas, ¿qué sucede? Pues vamos a poder implementar lo que es la IA en la educación, ¿no? Dice, la principal limitación para una adopción uniforme de IA es justamente eso, la desigualdad de conectividad y la falta de capacitación docente. Entonces, dice, se recomienda invertir en redes de banda ancha y forma de docentes. Para combinar ambas medidas, se espera reducir la brecha de acceso tecnológico basada en IA y por ende mejorar la equidad educativa, ¿no? Porque si ya vamos a subsanar eso, vamos a poder aplicar la IA y hemos dicho que este se va a convertir en un tutor personalizado para nuestros estudiantes, pues entonces siempre va a haber una mejoría dentro de la educación. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál sería la consecuencia probable si un sistema de IA no ajusta la complejidad de los ejercicios al nivel de desarrollo próximo del estudiante? ¿No? Consecuencia probable si la IA no ajusta la complejidad de los ejercicios al nivel del estudiante, ¿no? Creo que también ya se pueden dar cuenta qué podría pasar si es que la IA no cumpliera ese rol. El artículo explica que los sistemas de IA deben estimar las zonas de desarrollo próximo y ajustar la complejidad de los ejercicios. Cuando la tarea se alinea con esa zona, se maximiza la plasticidad simpática sin saturar la carga cognitiva. Sí, ya habíamos leído eso, favoreciendo la retención a largo plazo. Por lo tanto, si el sistema no realiza ese ajuste, la carga cognitiva aumentará, lo que según la teoría de Swiller disminuye el rendimiento y la transferencia de conocimientos, ¿no? ¿Qué sería lo contrario de lo que hemos visto, ¿no? A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué tipo de evidencia adicional sería necesaria para reforzar la afirmación de que la IA reducirá las brechas sociales? Mm, Aquí ya te das cuenta que solita la IA no lo va a reducir, ¿no? Es uno de los ejes que viene después de reducir la brecha, ¿no? Pero, a ver, si tuviéramos que tomarlo como verídico,
Veamos qué se necesita. Dice, el artículo indica que la IA puede ayudar a cerrar la brecha, pero la evidencia presentada se limita a estudios pilotos y datos puntuales. Ah, ya. Esto quiere decir del estudio que ha hecho la Universidad Católica Boliviana con su población, que era pequeña y no teníamos muchos datos, ¿no? Entonces hemos visto que si se va a aplicar la IA, hay menos diserción y mayor crecimiento en el conocimiento en áreas, ya que esta IA se va a adaptar a la personificación de aprendizaje del estudiante, ¿no? Pero luego dice, para validar que estas mejoras se traduzcan en reducción de brechas sociales a nivel nacional, se requerirían estudios longitudinales que midan a lo largo del tiempo cómo cambia el desempeño y deserción de la población rurales urbanas antes y después de la adopción de la IA, ¿no? Entonces, como puedes ver, si quisiéramos saber si realmente la IA puede reducir la brecha, pues tenemos que hacer estudios a largo plazo, generación tras generación, según lugares, según tipo de colegios, según tipo de departamentos, ¿no? Porque ustedes saben que la geografía también juega un papel muy importante dentro de lo que es esto de la brecha digital, ¿no? Entonces, hay que tener muchas variaciones, pero aquí la más importante, un estudio longitudinal, ¿no? Y bueno, con esto habríamos concluido lo que sería la lectura número 5.